de algo que llevo 15 años trabajando y todavía no domino bien, que es la enfermedad tromboembólica venosa. Es un auténtico reto y bueno, en media hora vamos a tratar de dar los apuntes fundamentales para que el reto, bueno, pues lo salvéis cuando se os presente. Vamos a abordarlo desde el punto de vista de la prevención, diagnóstico y del tratamiento, aunque fundamentalmente nos centraremos en la prevención. Bueno, profilaxis tromboembólica es un capítulo que en un hospital de traumatología y cirugía ortopédica nos interesa mucho, y en el 2010, esta guía que creo que os la presenté, la Dirección de Asistencia Sanitaria me solicitó bueno, una colaboración, y está colgado en el portal de intranet donde todos podéis disponer de ella, porque lo más importante de unas organizaciones sanitarias es disponer de protocolos, pero saber dónde los tenemos para que se puedan aplicar. Hace unos meses me llamaron de la DAS y me dijeron: oye Javier, ¿cómo piensas que los protocolos se pueden cumplir más? Porque llevamos unos casos en donde parece que no se han cumplido. Digo, hombre, pues nada, pues conociendo dónde están y siguiendo lo que dicen, es sencillo. Ya, bueno, pero es que digo, bueno, pues nada más que eso, y actualizarlos. Entonces, como esto era del 2010, les mandé una actualización del 2012. Esta es la del 2010 y luego veremos que la del 2012 prácticamente no cambia en nada. Yo creo que de esta tenéis una tarjetita, ¿no?, que hicimos, o deberíais tener, si no pues se podrían hacer otras, que es muy sencilla, porque lo que se optó es por una profilaxis universal en prácticamente todas las intervenciones quirúrgicas. En cirugía ortopédica mayor las cosas están muy bien establecidas, el riesgo es muy bien conocido y las heparinas son buenas, pero disminuyen el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa entre un 60 y un 80% de los casos. Es decir, que a pesar de las heparinas hay eventos tromboembólicos venosos, y no quiere decir que hayan fracasado, no, cubren lo que cubren, y cuando aparece el evento tromboembólico pues lo tendremos que tratar, y seguramente habrá sido menos leve porque tiene puesta la profilaxis. Bueno, como os comentaba, en cirugía ortopédica mayor las heparinas de bajo peso molecular siguen siendo las indicadas y las preferidas, e incluso en la revisión que ha habido sobre el tema en el 2012. Con dosis de 40 miligramos subcutáneos día, pues 12 horas antes de la cirugía, que es la pauta europea, tenemos bueno, cubierto ese riesgo, y la única cosa que tenemos que tener en cuenta es que su duración debe prolongarse hasta al menos 35 días, ¿de acuerdo? Prótesis de rodilla, prótesis de cadera y cirugía de fractura de cadera, tendremos que extender esa profilaxis esos 35 días. En cirugía de extremidad inferior, bueno, pues ese fémur, como el que acabamos de ver, hay que ponerle una heparina bajo peso molecular. La dosis siempre es la misma, porque aunque intuitivamente podríamos pensar que se debe dar por kilogramo, porque hay gente que es más delgada y gente que es más obesa, hay una pauta universal que son 40 miligramos. Luego están los extremos, pues parece que en cirugía bariátrica hay que aumentar las dosis, pero fuera de esa cirugía bariátrica es la dosis universal para todas las personas. 12 horas antes de la cirugía. ¿Y hasta cuándo? Hasta una deambulación eficaz, que normalmente puede ser unos 10 días, pero si el paciente sigue teniendo problemas y no deambula eficazmente, podemos mantener esa profilaxis. Cirugía programada de columna. La verdad es que no es de alto riesgo trombótico, pero bueno, las guías pueden aconsejar que en determinados casos, como pacientes con factores de riesgo, los utilicemos. Aquí se decidió que se diera a todas las cirugías de columna, 12 horas antes, y hasta la deambulación eficaz. Por ejemplo, una hernia de disco que se opera es que puede estar andando prácticamente a las 24 o 48 horas. Pues la profilaxis fuera, para que la queremos más. Artroscopia de rodilla. Las guías también, bueno, son selectivas y aconsejan, sobre todo en la revisión del 2012, que la profilaxis sea individualizada según factores de riesgo, aunque la guía de los traumatólogos parece que lo extiende, es más amplia siempre y cuando existan factores de riesgo y la cirugía sea superior a media hora. Nosotros como institución decidimos darlo a todo el mundo 12 horas antes de la cirugía,
y hasta una deambulación eficaz. Aquí sí se pone, y sobre todo si es una cirugía artroscópica prolongada, una ligamentoplastia, se llega hasta los 15 días. En un politraumatizado se pondrá cuando se pueda, cuando sea seguro, y se retirará pues cuando se movilice. Y luego llegamos al capítulo de los traumas menores, la extremidad inferior con una inmovilización. Aquí también las guías son muy selectivas, aconsejan darlo a aquellos pacientes que asocian factores de riesgo, pero nosotros quisimos dar el carácter universal y se aplica a todo el mundo. Es una guía muy sencilla porque es de carácter universal. Lo que está muy claro es la cirugía ortopédica mayor, pero en el resto de los capítulos pues es muy sencilla, ¿de acuerdo? Yo creo, luego podemos comentarla si queréis, pero francamente es muy sencilla porque la dosis es la misma y la aplicamos a todos. Lo que cambia en el 2012 es que se introducen nuevos fármacos, nuevos anticoagulantes orales, que es la pregunta que muchas veces me hacéis. Bueno, las heparinas orales, ¿por qué no las utilizamos? Bueno, porque tienen sus indicaciones. Son más caras y son estos fármacos que se dan por vía oral, que son el Rivaroxaban, el Apisaban y el Dabigatran. En hospitales están autorizados para cirugía ortopédica mayor, y en aquellos hospitales que hacen cirugía ortopédica mayor de forma rutinaria, pues bueno, lo pueden utilizar y habrá que esperar a sus estudios para saber cuáles son sus resultados. Sobre el papel, en los ensayos son buenos fármacos, tan eficaces y tan seguros o incluso más que las heparinas de bajo peso molecular. Tenemos dos tipos de fármacos, son el Rivaroxaban y el Apisaban, que actúan sobre el factor 10 de la cascada de la coagulación, y el Dabigatran sobre el factor 2. Voy a decir nada, muy pocas cosas más. Tienen 2-3 ventajas. Una gran ventaja es que no necesita un control de laboratorio. Y bueno, pues eso sobre todo en el capítulo de tratamiento nos ayuda mucho para sustituir al cinturón. Y como inconveniente, bueno, y otra gran ventaja es que se da en pastillitas, ¿no? Si a ti te ofrecen la posibilidad de esas 6 semanas tomar una pastilla o pincharte la tripa, yo imagino que preferiremos todos tomarnos la pastilla. Tiene un inconveniente, en el capítulo de profilaxis es menos importante, es que no disponemos de un antídoto específico. Luego, si se produce un sangrado importante, bueno, habrá que actuar con sentido común, retirar el fármaco, y tenemos fármacos bueno, que controlamos la coagulación, que son caros, distintos factores que podemos aplicar, pero no existe un antídoto específico. Tiene una vida media de unas 12 horas y un pico de actuación muy rápido, a las 2-3 horas. Luego se suelen utilizar después del acto quirúrgico, aproximadamente entre las 4 y las 8 horas es cuando se utilizan estos fármacos. Bueno, que los conozcáis, yo creo que quien trabaje en la clínica privada pues incluso pues los ha podido utilizar, y ahí está. Lo que cambia la guía del 2012, esto es una revisión del CHES, de los americanos, el Colegio de Médicos Torácicos Americanos se reúne cada 2 o 3 años aproximadamente y hace una revisión de todo el tema, tanto desde el punto de vista de la prevención como del tratamiento antitrombótico, y da sus guías y sus pautas, y es la que prácticamente seguimos todos los médicos. Pues la única variación que hay en la cirugía ortopédica mayor es que aparecen estos nuevos fármacos, el Apisaban, el Dabigatran y el Rivaroxaban, pero ¿qué ocurre? Que como no hay mucha experiencia, pues no lo recomiendan por encima de las heparinas de bajo peso molecular, es decir, que siguen siendo las heparinas de bajo peso molecular los fármacos que recomiendan, ¿de acuerdo? Y solo en caso, como veis abajo, de una intolerancia a esa profilaxis parenteral, pues recomiendan su utilización. Por lo demás, yo he dejado la guía igual. Pues Miguel me pidió una actualización del protocolo y es la que le he enviado. Es más extensa, que eso no sé si lo colgaréis o quien quiera le puedo mandar toda la revisión que hice, pero básicamente es la misma que la que teníamos hecha hace 2 años. Bueno, y ahora pasamos a intentar diagnosticar pues, la enfermedad trombólica venosa, que de verdad que es un reto, hay veces que es muy sencillo, ¿no? Cuando tenemos una pierna pues muy aumentada de tamaño, dolorosa, tumefacta, y que se ha operado una cirugía ortopédica hace un par de semanas, pues parece que las cosas pueden estar más claras, pero no siempre es así. Lo más importante, nosotros somos, Alejo y yo somos internistas, lo que más nos importa
es siempre la clínica. En función de la clínica actuaremos y pediremos el resto de las pruebas complementarias. Pero es una enfermedad que es compleja y por lo tanto exige combinar esos signos y síntomas con pruebas de laboratorio y pruebas de imagen. No es solo suficiente la imagen, porque a veces nos podemos equivocar y podemos tener otro diagnóstico. Entonces Wells estableció unos modelos clínicos de probabilidad, de alta, media y baja probabilidad, que podemos seguir, son unas guías, pero a veces con el sentido común, que yo creo que es lo más importante y queremos tener una urgencia, pues las puede sustituir. Aquí lo tenemos. Los parámetros clínicos de puntuación de la regla de Wells para trombosis venosa profunda: la existencia de cáncer, una inmovilización reciente de un miembro inferior, que eso lo tenemos en este hospital con mucha frecuencia, que tiene el mismo peso que el cáncer. Encamamiento, para que sea un factor de riesgo, tiene que ser superior a los 3 días, o cirugía mayor en el último mes. Dolor, tumefacción, aumento del perímetro, cada uno un puntito. Edema, otro puntito, circulación colateral o un diagnóstico alternativo. Y como veis, la probabilidad es alta con 3 o más puntos. En cuanto la clínica es compatible, ya los tenemos. Pruebas de laboratorio. El dímero D. Yo diría que el dímero D, después de la experiencia que yo tengo acumulada, solo me sirve para... Cuando yo sospecho una trombosis venosa profunda, me voy prácticamente a la prueba, porque el dímero únicamente me serviría para siempre y cuando fuera negativo, porque si es positivo, vale, ya estoy en el camino. Si es negativo, pues tendría un conflicto, porque seguiría pidiendo la prueba de laboratorio y la prueba ecográfica, porque lo que yo quiero es diagnosticar a ese paciente de trombosis venosa profunda. Es decir, el dímero lo que tiene es un alto valor predictivo negativo, y solo me sirve de verdad cuando su valor es negativo, porque me tendré que replantear el diagnóstico. Pero si mi sospecha es muy elevada de trombosis venosa profunda, tendré que ir a hacer una prueba, ¿de acuerdo? El dímero es positivo, se altera la coagulación, hematomas, infartos, inflamación, postcirugía, y como veis, es un escenario que en este hospital tenemos mucho. Hombre, si ha pasado 4 o 6 semanas de la cirugía, ese dímero debería ser normal, y si es positivo, nos indica que algo está pasando. La ecografía. Bueno, es un buen método para las trombosis proximales con alta sensibilidad. Las trombosis distales disminuyen, pero la verdad que es que en este hospital somos muy buenos. Los radiólogos cada vez nos diagnostican más trombosis distales, que a veces yo me pregunto, bueno, ¿qué repercusión clínica tienen esas trombosis tan segmentarias asociadas, por ejemplo, a roturas fibrilares? El traumatólogo de los centros pide una ecografía para control de esa rotura fibrilar, y el radiólogo además encuentra que tiene una trombosis segmentaria de la vena gemelar. Bueno, pues hay dos opciones: no tratarlo y seguirlo, o tratarlo. Las últimas guías recomiendan en esos casos que incluso podríamos no tratarlos. Medicina interna, y yo particularmente prefiero tratar a estos pacientes durante 6 semanas, volver a hacer una ecografía de control y comprobar que todo está normal. Bueno, el ecodoppler es lo que hacemos aquí, mejora la sensibilidad a nivel ilíaco y pantorrilla. El problema de la ecografía es la recurrencia, que es difícil de valorar. Flebografías, aquí ya prácticamente no hacemos ninguna prueba de este tipo. Es un método preciso y nos ve bien pues pantorrillas, ilíacas y vena cava inferior. Yo diría que, bueno, ante una duda muy importante y que nos fuera en ello pues el ponerle un filtro o no, acudiríamos a esta prueba. Y luego también tiene sus limitaciones. Una angioresonancia. Bueno, esta prueba yo nunca la he solicitado, pero tiene la ventaja de que podemos explorar pulmón y miembros inferiores en caso de sospecha de enfermedad tromboembólica venosa con afectación pulmonar. Pero ya os digo que aquí no la hemos utilizado. La clínica.